Bueno, hola a todos y bueno, quería compartirles un pensamiento que Dios puso en mi corazón en este tiempo por una situación que estoy pasando de salud y bueno, esta palabra va dirigida a todos aquellos hijos de Dios que están pasando por situaciones en las que quizás se preguntan y no entienden por qué o para qué. Pero bueno, Dios tiene un propósito sobre todas las cosas. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación económica, puede ser una muerte de un ser querido. No sé, que Dios les hable al corazón si esta palabra es para ustedes. Así que les quiero compartir. Primeramente, esto lo puso el Señor porque muchas veces creemos que porque creemos en Dios, porque amamos a Dios, porque somos hijos de Dios, pensamos que nada nos puede tocar, nada nos puede pasar, y no es así. Vivimos en un mundo real, dice la palabra que vivimos en este mundo, pero no somos este mundo, ¿no? Pero tenemos un mundo espiritual en el cual hay una lucha entre las tinieblas y la luz, y esa lucha va a perdurar hasta el día que nosotros partamos de esta tierra, y bueno, siempre vamos a estar en lucha. Hay momentos de bendición, momentos en los que seguimos, que estamos bien, que estamos bendecidos y que no hay nada que nos saque de ese sentir, pero son tiempos. Pero cuando vienen los tiempos de lucha, los tiempos difíciles, como por ejemplo en el caso mío, que es una enfermedad, hay momentos que son como humillantes para el ser humano, ¿no? Que uno se siente totalmente quebrado. Y bueno, Dios tiene un propósito con esta situación también, ¿no? Yo leía, acá les voy a compartir, en Job, un versículo en el capítulo 2, dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, no, de Dios, y Satanás vino delante también con ellos, ¿no? Y se presentó también Satanás delante de ellos. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Sin causa?, le pregunta en realidad. Y respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Bueno, una de las cosas que quería remarcar es que Satanás, para tocarnos a nosotros, a sus hijos, él tiene que pedir permiso. Él tiene que entrar a la presencia de Dios y pedirle permiso, ¿no? En este caso, Dios dejó que Satanás hiciera con Job lo que él quería, pero solamente le dijo que no podía tomar su vida. Y bueno, nos olvidamos también un poco de la soberanía de Dios, que Dios es Dios y Él puede hacer lo que quiere sobre los cielos y sobre la tierra. Somos propiedad de Él. En el Salmo 24:1 dice que nosotros, la tierra, los cielos y la tierra y toda la creación, somos de su propiedad, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con nuestras cosas? Lo que queremos, porque son nuestras. La palabra en Job es clara, ¿no? Y le tiene que pedir permiso, que es algo que a veces no nos damos cuenta. A veces también tenemos demasiado temor y tenemos que entender que si algo tenemos que pedirles a Dios, Él va a dar el permiso, no si algo puede sucedernos o no. Si yo pienso en los personajes bíblicos, una de las cosas que quería remarcar era los grandes profetas o hijos de Dios, personajes bíblicos como Abraham, José, pasaron por situaciones
difícil, inclusive Jesús, su propio hijo, pasaron por grandes pruebas de fe, ¿no? En donde la humillación fue parte de esa prueba, ¿no? Fue probada la fe, pero también fueron humillados. José humillado en la cárcel por un delito que no había cometido. Abraham diciendo que era padre de multitudes, iba a ser padre de multitudes que Dios le había prometido y fueron hasta grandes estériles y no podían tener hijos. Imagínate vos declarando algo que Dios te dijo con la fe, que lo crees y nada que ver. Eso nos pasa cuando estamos enfermos y queremos hablar de sanidad a otra persona y te miran y te dicen, pero vos estás enferma, ¿no? Y a veces también Dios trata con nuestro orgullo, porque no debemos estar enteros para mostrar que somos hijos de Dios, porque somos hijos de Dios por la gracia de que Jesucristo nos recibió a través de su muerte, y el que cree en Él puede ser hijo de Dios, pero no nos da eso ninguna coraza para decir que nada nos puede tocar, ¿no? Y tenemos que seguir predicando de Dios a todas las personas a pesar de toda situación, ¿no? Enfermedad, pobreza, cualquier situación. Bueno, en Primera de Pedro dice la palabra de Dios, ¿no? Voy a compartir acá, a ver. En Primera de Pedro dice, mas el Dios, Primera de Pedro 5:10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, ¿no? O sea que acá habla de después de padecer un poco de tiempo, ¿no? De tener una situación en la que estamos padeciendo, la estamos padeciendo. El mismo Señor en ese tiempo va a hacer que seamos fortalecidos, establecidos en su palabra, establecidos en Dios, en la búsqueda, porque a veces las situaciones en las que estamos quebrados nos llevan a buscar de Dios, a clamar a Dios y a preguntarle por qué o para qué, y inevitablemente nos está llevando a conectarnos con Él, a tener una comunión con Él. Nos perfecciona también, dice, nos afirma, nos fortalece, también nos establece. Y nos para, ¿no? Con una autoridad y decir en algún momento, yo solo pasé. Y el poder entender al otro cuando pasa en una situación así, porque Dios por ahí después te pone otra persona en la que tiene esa misma situación, ¿no? O sea que la prueba en sí es una cuestión de tiempo, sea una enfermedad, sea una situación económica, una muerte, todo igual requiere su tiempo, ¿no? En Eclesiastés habla de los tiempos también, ¿no? Por supuesto que Dios sabe nuestro sufrimiento, y dice el Salmo 139, a ver, Salmo 139 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, tú ya la sabes toda, ¿no? O sea que, bueno, igual Dios quiere que se la digamos, pero Él ya sabe lo que vamos a hablar. Él ya sabe lo que pensamos y lo que sentimos. Es más, Él padece y sufre junto con nosotros, ¿no? Pero Él quiere que crezcamos y que conozcamos que hay cosas que debemos cambiar, ¿no? Todo está contemplado por nuestro Señor, pero siempre algo debemos cambiar, siempre algo debemos perfeccionar, como decía en Pedro, ¿no? Que debemos ser perfeccionados. Dice también la palabra de Dios que la prueba de nuestra fe, en Santiago, ¿no?
que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Qué hermosa palabra. ¿Podemos estar, yo me preguntaba, ¿podemos estar con sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas? Porque en esos momentos no podemos encontrar el gozo. Pero yo pensaba, hay un momento, ¿no?, en el que el Espíritu Santo te habla y te dice, sonreí. Esto es algo que el enemigo puso, pero ya tenés la victoria. Y Dios está poniendo su mano, ¿no? Y tener paciencia es saber esperar, por eso dice, tenga la paciencia sobra completa, porque a veces desfallecemos en el tiempo que estamos pasando. Y mucha gente, no es mi caso, pero mucha gente se enoja con Dios y no quiere saber más nada, y al final, si Dios me protege porque estoy así, y si Dios me ama porque estoy así, y Dios me ama y estoy así porque Él quiere seguir perfeccionándome. Y debo ser humilde delante de Él y reconocer que algo hay en mi corazón, algo debo cambiar, algo me debe llevar a que esta situación me conecte más con Dios, no que me aleje, ¿no? Por eso dice que la palabra de Dios es agradable y perfecta para los hijos de Dios. O sea, si amamos a Dios y sobre toda situación vamos a amarlo igual. ¿Sí? El amor es así. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no?, en el momento más importante que Él estaba orando, que era en el Getsemaní, en el momento que Él iba a ir a la cruz, y les pidió a los discípulos que oraran para que no entraran en tentación. En Mateo 26:41 Él dijo, orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. O sea, hay tiempos en los que vamos a estar bien, y capaz que es en el momento que nos relajamos, que no oramos, que no buscamos tanto, porque estamos bien, ¿no? Pero Jesús quería anticiparlos, a que oraran, a que buscaran, porque el espíritu está siempre dispuesto, pero la carne en los momentos de debilidad, de sufrimiento, es muy débil, y tendemos a hacer lo que la carne quiere, y no lo que el espíritu quiere. Si nosotros nos llenamos de Dios en los tiempos también de gozo, en los tiempos de alegría, en los tiempos que no estamos sufriendo, vamos a estar en los momentos de lucha que pueden venir sorpresivamente, son en los que vamos a estar realmente fortalecidos por Él, ¿no? Y el espíritu va a tomar el control de esa situación, no la carne, que muchas veces no estamos fortalecidos en Dios y la carne puede, ¿no? Entonces vienen los enojos, los reproches, las quejas, y nace de nuestro corazón la alabanza que no tenemos, nace la queja, nace el reproche, nace los por qué, las cuestiones de Dios existe, Dios no existe, Dios existe, totalmente que existe, pero empiezan esos pensamientos que no vienen de Dios, que vienen del enemigo y que están en nuestra carne en todo tiempo, ¿no? Porque dice que la palabra, que la carne se opone al espíritu. Y otra cosa que es tan importante, que Dios no quiere que saquemos totalmente el control de nuestras vidas. Nosotros como que tenemos una manera de que si está todo controlado, sabemos todo lo que pasa, tenemos todo bien, tenemos plata, no hay situaciones, o hay situaciones que las podemos controlar y manejar, estamos como tranquilos, ¿no? Pero cuando todo eso sale de nuestro control, entramos como en una desesperación, como en un estrés, como ¿cómo pudo pasar esto? Y ahí es donde Dios quiere que nosotros empecemos a entender que el control verdadero de las cosas, como dice la palabra, de los cielos, de la tierra, lo tiene Él. Y si nos dejan un tiempo, nos permiten un tiempo, quizás tener ese control, ¿no? Pero en otro momento Él nos muestra que Él es el
el poderoso, el creador, el rey de los cielos, de la tierra, dueño de nuestras vidas, dueño de nuestras almas, y Él tiene el control de todo. Entonces, en el caso de la salud, si no hay una cura, no tenemos control, ¿no? En el caso de la muerte, tampoco. Si Dios decide que alguien muera, no podemos hacer nada. Entonces todo eso nos lleva a las cuestiones que decía hoy, y que, bueno, en las que Dios quiere quizás que entendamos que el control lo tiene Él, ¿no? Y que estemos siempre atentos a su voluntad, ¿no? Y que en sí, en toda situación, no nos cansemos de hacer el bien. La palabra dice en Gálatas 6:9, ¿no? Ahora está acá Gálatas. En Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Eso dice la palabra, ¿no? Es tan difícil a veces hacer el bien a contra de lo que uno siente cuando hay una situación tan difícil. Pero bueno, Dios quiere eso, Dios pide eso, y es algo que debemos hacer. Hacer el bien sin cansarnos, ¿no? Porque vamos a poder cosechar lo bueno que sembremos en el tiempo de dificultad y en el tiempo de bienestar también. Vamos a cegar, pero que no nos tenemos que cansar del ser bien. Porque una de las cosas que nos pasa es, bueno, ¿y para qué voy a hacer esto si al final, ¿no? Entonces como que esas son las preguntas que muchas veces nos hacemos. Pero no, porque si no desmayamos, dice que a su tiempo, o sea, su tiempo es el tiempo que Dios quiere, vamos a cegar ese bien. Puede ser acá, en esta tierra, puede ser el día que partamos de esta tierra también, ¿no? No tenemos que dejar de reconocer que Dios nos dio a Jesús, a su Hijo. Él dejó que su propio Hijo muriera en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Más, Él lo hizo todo, ya no hay más para hacer. Él lo dio todo, dio su propio Hijo, su Hijo dio su propia vida en carne, en sufrimiento, era sin pecado y se llevó en sus lomos nuestros pecados. Él era santo, nosotros no somos santos. Para salvarnos, eso sí tiene que ser suficiente motivo de gozo, de alegría, para vivir, ¿no? Porque ya no hay más nada para hacer. Tiene que ser un motivo totalmente de gratitud en nuestros corazones para con Dios. Decirle: gracias, Señor, por todo lo que hiciste, ya es demasiado. Lo que tengo, poco o mucho, lo agradezco igual. Porque pude saber y conocer que Jesús me amó antes, que tú me amaste antes de que fuera nacida en este mundo, y me diste este regalo de la salvación. Tiene que ser algo tan, tan precioso y tan... bueno, tienen que sentirlo, tienen que entender eso. Es algo inentendible, igual la obra de Jesús, la obra del Señor, pero tanto amor, ¿no? Tanto dar. Y nosotros a veces no damos tanto al Señor, no damos tanto, ni todo. Entonces antes, dice la palabra, que antes estábamos destinados a ser condenados, y ahora ya no hay condenación en Cristo Jesús, ¿no? Dice la palabra en Romanos 8:12, ¿sí? Ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús, a los que son llamados hijos de Dios, ¿no? Eso es algo tan importante que podamos entender eso, ¿sí? Y redondeo con esta palabra, en el sentido de que muchas veces somos juzgados. Cuando estamos enfermos, somos hijos de Dios, estamos enfermos. O si estamos pasando una situación y mismos hermanos o mismos hijos, mismos creyentes dicen: ¿y qué habrá hecho para que le pase esto? ¿En qué habrá pecado? ¿Qué puerta habrá abierto para estar de esta manera? Muchas veces puede pasar que sean puertas abiertas y muchas veces no. Muchas veces Dios quiere obrar en nuestro corazón
porque nosotros mismos no podemos ver que hay cosas muy en lo profundo de nuestro corazón, igual más allá de que haya o no pecado, tenemos que tomarnos de la palabra que dice, ya no hay condenación en los que están en Cristo Jesús. Y demos gracias porque Dios permite una situación para salvarnos, para librarnos del pecado, librarnos de lo que hay en nuestros corazones, para fortalecernos, para perfeccionarnos, para afirmarnos, como dice la palabra de Dios, y para que la paciencia sea perfecta en nosotros, y para que por sobre toda situación podamos seguir alabando a Dios, adorándolo a Dios, como dice la palabra, en espíritu y en verdad, ¿sí? Porque es fácil adorar a Dios cuando estamos bien, cuando tenemos, no nos falta nada, cuando, ¿no? Y muchas veces he escuchado que la fe llega hasta cuando no tenés para comer, o sea, y ahí ya te terminó la fe. O sea, nuestra fe tiene que estar en todo tiempo. En nuestra en nuestro dolor, en nuestra falta de salud, en nuestra soledad, no sé, en el desprecio de todos, sentir que Dios no nos desprecia, saber que Dios está igual, que Dios nos ama y que debemos alabarlo igual, que ninguna situación tiene que ser ocasión de alejarnos de Él, o de darle gloria a Él, o de darle alabanza a Él, que nos creó, que nos dio a su Hijo, que nos regaló salvación, que por su gracia somos salvos porque no es inmerecido. Así que les dejo este pensamiento y bueno, que sea de bendición para todos.